Nuevamente en vivo, totalmente en vivo, dispuestos a disfrutar de otra transmisión aquí en tu canal, Bimes Live, un canal para el bienestar que sigue generando mucho, pero muchísimo bienestar a toda nuestra audiencia, toda nuestra comunidad que sigue creciendo, que Así vamos es. rumbo a los 3.000 suscriptores y que sabemos que lo podemos lograr juntos. Sí, señor. Qué rico, mi amor. Felices de estar con esta gente maravillosa, invitándolos de una vez a que corran la voz porque el podcast de hoy va a estar bien Buenísimo. interesante. Hay detalles acerca del insomnio y de querer dormir profundamente que ustedes, la misma audiencia, es la que ha hecho que esto se transforme en algo sabroso, riquísimo, Un de tema muy amplio. investigación, es un tema amplio y nosotros nos hemos dedicado a conseguirles las respuestas, pero con las soluciones a esas preguntas. Hoy vamos a responder varias preguntas interesantes que se plantearon por el chat. Mi nombre es Mercy, para quienes no me conocen, si están aquí, y mi El mío es querido esposo Alejandro. Alejandro. Somos coach emocionales y desde nuestros estudios, desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia de vida, estamos aquí para compartirles información que nos ayuda a todos en nuestra salud, pero el cuidado de manera integral. Y esto no es un repaso, aunque en esta parte escucharemos cosas que ya hemos hablado. Hoy hablaremos de a qué hora debemos realizar. Así que vamos a tomar nota, vamos a estar pendientes en el chat. Veo que algunos ya están muy activos. Si este momento ya tú estás ingresando al en vivo, es iniciando la transmisión. Queremos que invites a tu familia. Invita a tus amigos, invita a todo el que tú conoces para que se sume al canal, se suscriba al canal y disfrute la transmisión. Así es, tenemos una serie todo el mes de marzo, una serie completa acerca del insomnio, pero pensamos que continuaremos con este tema quizás 2 semanas más Sí, porque han planteado otras preguntas que no queremos pasar por alto y ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante que le demos respuesta precisa a estas inquietudes que ustedes tienen y que les digamos qué hacer en cada caso específico. Vamos a hablar hoy sobre cuál es la luz roja que debemos tener en casa para que no se nos altere el ciclo circadiano o el ritmo circadiano. Vamos a hablar de por qué continuamos con sueño en el día, aunque tomamos café varias veces. ¿Qué pasa con esas personas que dicen, a mí el café no me quita el sueño? Vamos a aprender por qué y qué efecto sigue teniendo esto durante las noches que queremos que sean placenteras y de descanso. así que vamos a hablar de una estrategia que se llama la estrategia de las 3 fases antes de dormir. Toma nota. ¿Cómo preparar tu cuerpo y mente para un sueño reparador? Bueno, la primera fase es la desconexión y vamos de una vez con todo para que vayas tomando nota. La fase uno, desconexión. Entre 60 y 90 minutos antes de dormir hay que empezar a desconectarse. ¿De qué? Bueno, de las pantallas. Apaga pantalla y baja la intensidad de las luces de la casa en general. Importante evitar noticias o contenido estresante antes de dormir. A algunos les gusta ver la noticia por la noche. Espere ahí, aquí dicen en Brasil, espere ahí. Evita este tipo de noticias porque te estresan. Lo ideal es relajarnos. Si tú quieres relajarte, bueno, vienes a una conexión de Vimes Live, te haces tu tecito como lo tenemos aquí Este es nosotros. relajante, Este es amores. Es relajante. frío, pero Y relajante. tenemos nuestra dosis aquí que se ha seguido la serie que estamos publicando en este momento de Tienen los varias té. recetas. Hay varias recetas, a ver, de los que están allí conectados. ¿Ya viste esta serie? Ya llevamos publicados 2 capítulos Ujú. de los té relajantes. Quiero que me digan allí en el chat si ya vistes los tés relajantes o las infusiones. Si no lo has visto, tienes que al terminar esta transmisión ir a verlos. Sí.
En estos días me hice uno, bueno, grabando el olor del té de banano, literalmente me enloqueció. Yo no Sí, puedo tomar tés relajantes concentrados en la noche. Yo me los tomo bien claritos, como ven aquí, porque yo tengo un sueño profundo y placentero. Y me tomé una taza. Al otro día no podía levantarme. El té de banano, uno de mis favoritos en sabor. es muy rico. Es riquísimo, pero lo tomé concentradito y casi no me podía Sí. levantar. Pero lo ideal es eso, tomarse un té relajante para Qué dormir delicia. profundo Ujú. entre 30 a 60 minutos antes de dormir. Sí. Porque esto permite que el cuerpo pueda absorber los Ujú. compuestos relajantes de las hierbas, Ujú. comenzar a sentir los efectos. Entonces, aquí consejos para que el té ayude a dormir mejor. Ujú. Primero, elige hierbas con propiedades sedantes. Manzanilla, valeriana, tila, melisa, lavanda. Todo eso tenemos ahí recetas en los audios Sí, que hemos compartido en los videos. exacto. Allí están diciendo bienvenida Yolanda, bienvenida Nancy, miembros de nuestro canal. Sí, ¿eh? También le damos la bienvenida a Paula, que está allí, Paula Medina, Arelis, Mm. excelente. Allí Narci, está Narci, bienvenida bienvenida. Narci. Tienes que verlos, Narci, porque están buenísimos. Amores, Narci es mi hermana y les voy a compartir también en estos días una receta de un té, pero ese sí es un té, Bueno, ese sí es un té de esos que yo llamo salido de todo. Bueno, es una delicia y tenemos que usar es stevia porque no lo podemos sí, endulzar sí, con hay que, azúcar. hay que evitar endulzarlo con azúcar. Sí, pero este que les voy a enseñar es muy, muy delicioso y no es para dormir. Depende qué ingredientes usemos, pero Sí, les vamos a enseñar ese té que me enseñó mi hermana, que aquí lo hacemos y es y una es muy delicia, rico. con Entonces, fruta. puedes elegir, hablando de todos estos tés, porque la serie nos va a traer todo ese tipo de contenido, Ujú. pero si tú quieres elegir un té, quieres un té para dormir, busca hierbas con propiedades sedantes, como las que hemos mencionado, la Y el de banano. melisa, el de Aquí banano, dice Nancy, me encanta el de banana con canela. Eso es hiper mega relajante. sí, Ese fue el que yo me el tomé, de Nancy. cáscara de banano, Tiene todo y cáscara, sí. exacto, la concha de Tienen que banano. ver el video para que lo hagan. Es espectacular para uno relajarse y dormir profundo, pero no lo endulces con azúcar. Si quieres un poco de dulzor, bueno, usa un poquito de stevia. Que no sea stevia, Sí, lo más natural, que no sea sí, no sea procesada. la stevia blanca, amores, tiene que ser, yo les mostré en un programa que es la hoja seca. Si tienen la matica en casa es ideal, Es ¿no? Pues ideal. natural la pueden utilizar, pero si no tienen matita en casa, búsquenla en las tiendas naturistas o en esas ventas de hortaliza. Y si ya está seca, ustedes la pulverizan en la licuadora y eso les queda un polvo. Este tiene un poquito de stevia, muy poquito, porque no nos gusta endulzar mucho en la noche, Sí, pero porque mientras tú menos endulce, vas a disfrutar más de los sabores de los alimentos. ujú. Y no tomes el té tan caliente, porque el calor excesivo puede activar el cuerpo en vez de relajarlo. Entonces evita tomarlo tan caliente Mm. y evita tomar cantidades, grandes cantidades, para no despertarte en la noche con ganas de ir al baño, ¿no? Y una recomendación extra. Si sueles despertarte a medianoche, Ujú. prueba a tomarlo 90 minutos antes de dormir, una hora y media antes, dando tiempo que el cuerpo procese el líquido y reduzca entonces la necesidad de orinar en la madrugada. Eso es. Pero importantísimo esto, nosotros lo hemos hecho y nos funciona de manera maravillosa. Sí, hasta las 6 de la tarde nosotros nos tomamos, a mí me corresponden en este momento 8 o 9 vasos de agua y a mi esposo 10 u 11. Ya creo que bajamos de peso, ya creo que tenemos que bajar un poco el agua, pero como estamos en pleno verano, el agua nos ha ido muy bien, pero esas cantidades de agua nosotros las tomamos hasta las 6 de la tarde. Luego de las 6 de la tarde, cuando hacemos estos programas,
ya nos tomamos algo así porque nos da mucha sed hablar, pero el cuerpo procesa esta cantidad de líquido y como es relajante, no nos hace ir al baño. Pero ya respondimos esa pregunta, ¿no? Para aquellos que dijeron que a veces tomar tanto líquido les producía ganas de orinar y los despertaba. En los dos programas anteriores del insomnio están las respuestas a todas esas preguntas. Al final de este video se van a agregar los enlaces para esos programas. Otra cosa que tenemos que hacer nosotros para tener una noche de descanso y sueño profundo es relajarnos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo nos relajamos si estamos aquí porque no nos relajamos en la noche? Eso hay que comenzar a hacerlo de 30 a 45 minutos antes, amores. No Sí, piensen que ustedes se van a relajar en la cama. Antes de dormir, uno debe ir es preparar el cuerpo, ¿no? Y la mente, más preparándose. la mente. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Miren, hay tantas cosas que hemos hablado, por eso Alejandro aclaró que esto no era un repaso, pero es que lo repetimos siempre y estoy segura que algunos todavía no lo están haciendo. Recuerden hacer una lista de todos los tips de estos programas y cada cosita que ustedes estén agregando a su rutina, colóquenle un checklist, un guiñito, decimos en Venezuela, un Ajá. chulito, decimos en otras partes de que sí lo están haciendo. Porque a veces decimos, no, yo me tomo 8 vasos de agua y cuando nos venimos a dar cuenta y los Sí, hacemos como un seguimiento y nos damos cuenta que realmente nos no tomamos estamos 4, tomando. tomamos 3. Sí, Así ocurre con esto de dormir profundo. A veces decimos, yo hago todo. Hagan seguimiento a ver si es verdad. Entonces, miren, 30 minutos antes, en vez de prender el televisor y ver cosas que los estresen, coloquen un canal de música relajante, suave. Nosotros les hemos compartido los enlaces de un canal especial para eso, de aquí mismo de YouTube. Es el que sí. recomendamos y es una música deliciosa. Vamos a colocar, una de ustedes preguntó que si íbamos a colocar uno de pantalla negra para poder dejar en el televisor del cuarto con la pantalla negra y poder escucharlo. Sí lo vamos a hacer. Se va a agregar un set completo de varias horas para que ustedes tengan su pantallita negra allí. Y ahí estamos compartiendo el enlace de una de las canciones que pueden usar para relajarse Ajá. en ese canal y pueden suscribirse a ese canal porque vamos a seguir subiendo allí en ese canal que es exclusivo de música, música relajante. Hay uno que subimos hace poco de música con sonidos de la Que es naturaleza, el que de usamos al lluvia. inicio aquí hoy. Ah, el que usamos hoy al Eso inicio es una también de la delicia. Ah, transmisión, pero ahí lo estamos compartiendo. ¿Qué puedes hacer si no has entrado a ese canal? Entra, suscríbete y empieza a escuchar esa misma melodía que estamos compartiendo para relajarte. Esto es música estudiada y diseñada especialmente para relajarte. ujú. Es efectiva. Excelente. Bienvenida María de Tavera. Excelente que estés con nosotros nuevamente, una miembro del canal de YouTube. Ni miel ni nada que endulce, porque la razón, mis amores, es que lo único que se conoce hasta los momentos que no altera la glucosa de nuestro cuerpo es la stevia en hoja natural. Hasta los momentos no puedo recomendarles nada más. Recuerden que estos programas están basados en el conocimiento de los expertos profesionales en el tema del sueño, los profesionales en este tema. Entonces, ¿qué ocurre? Los médicos te pueden decir si puedes ponerle un poquito de miel, puedes ponerle un poquito de esto, puedes ponerle un poquito de aquello para endulzar, puedes usar unas goticas de... No, todo lo que es dulce, en ese tema me hice experta por el tema del quiste, que antes era un tumor de 10,5 centímetros y redujo totalmente a nada, a casi nada. Entonces, en este tema podemos decir que nosotros nos Nos pusimos ocupamos. muy buenos, nos ocupamos en investigar y los expertos en el sueño dicen que no hay que usar ningún
tipo de alimento que altere la glucosa para dormir profundo y para evitar tumores, para evitar cánceres. Es la realidad, amores. Vamos a tener ahora el curso de neurotransmisores y hormonas que va a empezar dentro de un mes probablemente y allí hablaremos de estos temas profundamente. Pero como lo están preguntando, se los estoy diciendo si esté en la noche, no porque el cuerpo, ya hablamos de los efectos de la alteración de la glucosa en el sueño profundo y el tema de la melatonina. Si la glucosa se altera, melatonina para abajo y cortisol para arriba. Y necesitamos que la melatonina esté arriba y el cortisol abajo durante las horas de la noche. En el día sí pueden echarle miel u otra cosa. En mi caso, no puedo en estos momentos. Pero las personas que tienen puntualidad en no utilizar azúcar por diabetes porque están tratando estos otros temas, no deben utilizar sino solo stevia y deben preguntarle al médico de todas maneras aquellos que Sí. tienen temas con la glicemia, la glucosa y con temas delicados como los quistes o los tumores cancerígenos. Aquí también nos hicieron una pregunta, amor, si es importante hacer rutina de dormir con música relajante. Buena pregunta. Es muy buena pregunta porque algunos podrían decir, ahora si no escucho música relajante en la noche no me duermo. La música relajante puede ser una excelente idea, ¿verdad, mi Sí, amor? un complemento. Muy bien. Pero escuchar sonidos suaves siempre, con música instrumental, sonidos de la naturaleza, músicas binaurales, les va a ayudar a reducir el estrés. Si tienes insomnio crónico, esto es una excelente herramienta, porque baja la frecuencia cardíaca. Y recuerden que queremos es activar el sistema nervioso parasimpático, porque mientras tengamos el sistema simpático activo, el de estrés, el de pensadera, qué me toca hacer Sí, mañana, no me alcanza el tiempo, ruido mental. ese ruido mental, si lo tenemos activo en la noche, otra vez melatonina para abajo. Entonces, la música es un gran aliado. Hay beneficios porque reduce la ansiedad y el estrés, disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ayuda a crear una rutina nocturna que le indica al cerebro, ya estoy escuchando esta musiquita, quiere decir que es hora de dormir profundamente. El cerebro activa ese código y es lo que queremos lograr. Y mejora la calidad del sueño profundo. Vas a tener todas las fases del sueño al día. Pero luego podríamos depender de eso para dormirnos. Otra pregunta interesante. Sí, queremos evitar esa posibilidad de depender ahora de que si no escucho música no duermo. Entonces, ¿cómo evitar depender de la música para dormirnos? Alterna noches. Eso es muy bueno. Sí. Cuando te sientas estresadito, ¿verdad, mi amor? Nosotros lo hacemos Hay que aquí. alternar, sí. Ponemos una musiquita relajante cuando está esa pensadora, ese ruido mental, ese diálogo interno está, pero bueno, a millón. Entonces lo reconocemos, ponemos música relajante en YouTube y nos ponemos a hacer otra cosita, a leer o a conversar, a tomar unas notitas en la agenda y tomamos relajación. Pero no es de todas las noches, es cuando nos sentimos así. Usa la música solo como parte de una rutina nocturna más amplia. Coloca las luces tenues, respiración diafragmática relajante, ya la enseñamos en los programas anteriores cómo es, y toma un librito de papel. Claro, ahora todo es el celular, pero ya dijimos, hablamos del celular y de la televisión, que debemos apagarlos mínimo 40 minutos antes de irnos a la camita y sacar el televisor del cuarto, ¿ok? Entonces más bien toma un libro de papel y lee. Ve analizando qué tipo de insomnio tienes, porque si es Sí. crónico tienes que hacerlo así. Ahora, si tú dices, no, yo puedo leer de aquí un poquito, lo apago, lo saco de la habitación y no pasa nada, excelente. Y puedes configurar un temporizador para que la música se apague después de un tiempo y no esté toda la noche activa. ¿Ok? Nos decía Yolandita la semana pasada que ella se quedaba dormida escuchando los audios y luego Es se verdad. despertaba y todavía seguía escuchando Vimes Live, que está muy bien, pero a otros se les activan videos
de otros canales y entonces es bueno estar pendientes con eso. Entonces, en conclusión, la música relajante es un gran aliado para mejorar el sueño, pero es importante combinarla con otros hábitos saludables para no depender exclusivamente de ella y de todas maneras la pura música relajante no va a hacer que tu sistema simpático se desactive en la noche. No va a hacer que la melatonina se active en la noche. No. Tienes que seguir todos los pasos que hemos dicho en los programas anteriores. Leer un libro y practicar escritura terapéutica es muy bueno. Inclusive, si ustedes a eso de las 6, 7 de la noche toman su agendita y planifican lo del día siguiente, Eso ayuda muchísimo. no se van a llevar ese ruido mental de Porque de que hecho me la toca semana hacer. pasada creo que fue lo que lo hablamos, Sí. que cuando hacemos una agenda y anotamos lo que queremos hacer al día siguiente, Ujú, evitamos que en algún momento inclusive nos despertemos pensando, se me va a olvidar mañana hacer esto. ujú. Y ahora allí se nos va el sueño y seguimos pensando en lo que vamos a hacer el día siguiente. Sí, qué malo es Pero, eso. pero cuando tú anotas y te programas, ya sabes que está en la agenda y puedes dormir tranquilo. Contribuye considerablemente a eso. Y por supuesto, en este tema fíjense todo lo que estamos hablando, porque se trata de una estrategia integral, ¿no? No hablamos solo de un té, hablamos de preparar la mente, hay que preparar ahora en la tercera fase el ambiente. Sí, O sea, necesitamos preparar el ambiente justo antes de acostar. perfecto. La habitación hay que mantenerla fresca, hay que mantenerla oscura. Y aquí está la respuesta a otra de las preguntas que hicieron relacionada con la luz roja. Yolanda Albit, por cierto, hizo esa pregunta. Ajá, allí está Yolanda en la Sí, conexión. Llegó Edilma, bienvenida Edilma. qué bueno. Osorio, otra de las miembros del canal, bienvenida. No todas las bombillas rojas son ideales para relajarnos y mejorar el sueño. Para que la luz roja realmente ayude en la relajación nocturna, debe cumplir ciertos parámetros o criterios Ujú. para que sea adecuada. Queremos tener presente que algunas bombillas rojas aún emiten trazas de luz azul. Exacto. Entonces queremos identificar sin luz azul ni blanca, lo que puede interferir con la producción de la melatonina, que es lo que necesitamos para dormir. Así que es mejor elegir luces específicamente diseñadas para el sueño. O sea, si tú la vas a comprar, vas a buscar este tipo de bombillas, tienes que ir a una tienda o a un comercio que sean especialistas en iluminación y preguntarle si disponen de este tipo de iluminación, bombillas rojas para el sueño. Ujú. De manera que ellos ya saben y te pueden guiar, te pueden mostrar algunas que ellos puedan disponer en el negocio. De hecho, cuanto más cálida la luz, mejor para la relajación. O sea, la bombilla debe tener menos de 2000 Kelvin. ¿Qué es Kelvin? Kelvin es la unidad de temperatura de color de la luz. Una explicación sencillita. La temperatura de color se mide por esa, así como medimos el kilo, los centímetros, Sí. la temperatura del color se mide por esta unidad, pues. Ah, Vamos a llamarla así. Menos de 2K significa una luz muy cálida, similar de dos o de dos de mil. 2000, Oh, perdón. de 2000K, Sí, que serían 2000 Kelvin, exactamente. similar a la luz de las velas o Ujú. del fuego. Sí. O sea, es una luz tenue que te relaja. De hecho, cuando uno a veces está observando algunos de estas luces, Ajá, si has visto los videos que publicamos de los té, hay ajá. una velita que colocamos allí. Nada más cuando tú la empiezas a ver, te das cuenta que la luz es más tenue y ya te empieza a relajar. Sí.
En los ambientes donde hay velitas y la luz es muy baja, o sea, es muy tenue, y colocan solo luz de velas, inmediatamente eso hace que la gente se relaje. Si es alto el número en Kelvin, mientras más alto el número en Kelvin, más fría y azulada es La la luz. luz. Ajá. Como la luz del día, que está entre 5000 Kelvin a 6000 500. 500. Imagínate uno, ¿verdad? Que a veces eran las 10 de la noche y uno tenía todas las luces de la casa prendidas. Correcto, Eso va creando códigos que después cobran factura. exactamente. Y las velas tienen 1500 Kelvin. Imagínate, bajito. Bombillas de luz cálida, 2700, 3000. La luz del día, como ya mencionamos, está Ujú. entre los 5000 y los 6500. O sea que debe ser esa luz tipo vela. De hecho, hay unas bombillas que tienen un espectro diferente, que uno las ve así como muy Y se tenue. ven como velitas, venden Se, algunas que hasta con esa forma se tienen. ven como velitas, pero son bombillas Sí, señor. ideales para contribuir, propiciar ese ambiente lleno de relajación, ¿no? Bombillas que te permiten contribuir a eso. Están diseñadas para eso. Ujú. Y esto también va a contribuir a no alterar el ritmo circadiano. Recuerden que el ritmo circadiano es el que nos permite ir acoplado al ciclo del sol, día y noche. Ujú. Entonces, algunas opciones recomendadas que tú puedes tener. Bombillas LED de luz roja para el sueño. Búscalas como Sleep Friendly, Red Light o bombillas de luz roja para dormir. Ujú. Bombilla de luz roja para dormir. La puedes preguntar así. Como ahora hay tanta venta en línea, puedes comprarla en alguna de estos marketplaces o mercados en línea Sí, que tú puedes colocar bombillas para dormir y vas a conseguir una cantidad y ya las compras en línea y te llegan en la cajita bien protegida, eso no se va a partir porque eso lo mandan preparado para enviarlo de compras online. Y están las lámparas de sal de Himalaya que emiten una luz cálida y tenue naturalmente, ¿no? O los filtros de luz roja en lámparas regulables para evitar el espectro azul. O sea, no queremos es usar una luz que tenga algo de azul o blanco porque afecta el sueño. Todas esas lámparas LED blancas que tú usas, nosotros tenemos una aquí al frente en este momento. Fíjense cómo ilumina todo el área. Apenas nosotros terminamos la transmisión, apagamos todo para ir preparando el cuerpo para dormir, la mente, el ambiente, sí. para empezar, ¿no? A empujar la mente y el cuerpo a Exacto. esa higiene del sueño Mm. en ese ambiente. Y algo muy bueno es el aromaterapia. Ah, sí, eso también ayuda muchísimo. Inclusive con los ingredientes que hemos dado para los té, pueden Ah, tener una guía de cuál aromaterapia puede servirles. correcto. Y que sean de marcas reconocidas. Sí. No cualquier aromaterapia, ustedes tienen que hacer una investigación al respecto mientras llega nuestro curso de neurotransmisores, que Perfecto. hablaremos Vamos a de hablar de eso. todo ese tema. Pero fue muy buena esta pregunta que hizo Yolanda porque Sí, hay bombillas que simplemente están pintadas de rojo. exacto. Esas no sirven, Esa no amigos. sirve. Tienen que ser bombillas especiales. Tengo la curiosidad por las de sal de Himalaya, quiero investigar, aunque Sí. nosotros aquí no las necesitemos, pero para poder darles información más completa cuando nos Hay pregunten. unas aromaterapias con ese olor a lavanda tan rico, a Ujú. manzanilla, a canelita. Sí. Entonces eso te ayuda, ¿no? A relajarte también. A mí me fascina. Me Sí, a gusta. nosotros nos encanta. Y también hay ahora estos dispensadores, ¿no? De aroma que Ajá. son también decorativos. Así que tenemos varias opciones. Yo quiero insistir en algo porque el hacernos conscientes de lo que está ocurriendo con la humanidad ahora es el ruido mental que es tan fuerte que nos hemos olvidado de lo que es estar en esa relajación. Sí,
Tanto que ahora ya los niños, los jóvenes, no saben. Hay niños que tienen estrés. Hemos tenido situaciones en las que los padres nos dicen qué hago para que mi hijo suelte el teléfono en la noche. Correcto. Imagínate, porque están totalmente En en estrés. estrés Y y ese si se ruido lo mental. quitan, si le quitan el teléfono, entran en más estrés. Exacto. Entonces dicen, si le quitamos el teléfono, menos van a dormir. Y la importancia que tiene este tema, los que están aquí conectados y los que van a ver esto en diferido, es que al día siguiente nuestro rendimiento baja. En el día no podemos aprovechar al máximo los recursos que tenemos de disfrutar el presente, Sí, porque estamos tan agotados que sencillamente nuestra condición física, mental, nos lleva a conectarnos con esa estructura emocional del pasado sí, o de la culpa, porque estamos muy, como dicen aquí en Brasil, enfraquecidos, enfraquecidos, pero estamos débiles. débiles física y mentalmente porque no hemos dormido bien. Muy bien. Entonces es un ciclo, ¿no? Vamos mal en la noche, dormimos mal, nos levantamos sin fuerza, agotados mentalmente y nos Ajá. empuja a un estado emocional de no puedo, no lo logro, esto es difícil. Y eso cada vez nos enrumba, nos dirige a un caos total. No permitiéndonos dormir profundamente. Sí. Le quiero dar la bienvenida a Nélida Mijares, a Fanny Carolina, bienvenidas. Y también queremos darle una bienvenida especial a Beira. Eso, Beira, mi amor, qué mira. rico que estás aquí. Beira es miembro de Vimes Live con el arreglo especial que tenemos para Venezuela. Entonces, queremos darle la bienvenida Bienvenida, a Beira. Beira. Ahora Beira tiene todas las ventajas, están a la disposición de ella, de los miembros del canal, pero con un arreglo especial que Vimes la hizo para los miembros de que entren de Venezuela porque no lo hacen directamente por YouTube. Ya YouTube nos informó que es probable que en cualquier momento Lo activo. activen, pero bueno, hay que esperar, ¿verdad? Con mucha paciencia. Mientras tanto, aquí, Beira, corazoncitos para ti, muchos, muchos, muchos. Te están dando allí la gente y yo también. Y yo aprovecho de comentar, ya que tú hiciste la mención, que los que no están en Venezuela, están en otro país y quieren hacerse miembros del canal, los que están en Venezuela pueden hacerlo a través de esta opción de Telegram. Pero los que están fuera de Venezuela, en otro país, y aquí les tiene que aparecer por aquí debajo un botoncito, creo que está Sí, por por ahí aquí, mismo es, Ale. o por Que aquí. dice unirse. Dice unirse. Unirse. Tú le das clic allí y te va a aparecer una ventana con un video de nosotros explicando qué son las membresías. Ujú. Luego te va a aparecer dentro de ese video abajo cuatro membresías. Vas a buscar la que dice Inner Circle, que es la última que está abajo. Le vas a dar allí a esa membresía y te va a aparecer un botón que dice suscribirse. Ujú. Cuando le das suscribirse, te va a dar la opción de colocar los datos de tu tarjeta de crédito o débito y te convertirás inmediatamente en miembro de nuestro canal en esa membresía, teniendo de una vez ingreso a un contenido exclusivo que hay aquí mismo en el canal que podrás empezar a disfrutar hoy mismo. Así que puedes convertirte en miembro del canal ya, puedes hacerlo hoy mismo. Y si estás en Venezuela, te comunicas por privado con nosotros y te daremos las instrucciones de qué hacer. Ya nuestra querida Veira está disfrutando del curso gratuito de agenda terapéutica y seguirá recibiendo todo el contenido a través de estas semanas porque es un arreglo nuevo de Vimes Live que aquí nos descuadramos la cabeza para que todos estén bien atendidos. Entendido. Hay una pregunta que también plantearon, ahora pasando a esta parte de preguntas y respuestas, amor, acerca del insomnio y del deseo que todos tienen de dormir profundo, es qué hago si me cuesta dejar el celular fuera de la habitación. Ya estábamos hablando ahorita de eso, mi Sí, amor.
¿Qué hago? Todos se preguntan. Es que es tan difícil y ahora los niños también tienen esa costumbre. Miren, háganlo de manera progresiva. ¿Qué más les podemos decir? Si ustedes sienten que eso les va a ayudar en su salud, mis amores, vale la pena que hagan un esfuerzo y que eduquen a la familia. Desprenderse de los celulares en la noche es algo que es importantísimo si ustedes quieren activar el sistema Claro, nervioso porque parasimpático. la luz del celular les despide el sueño. Estamos hablando de la lámpara roja. Entonces, ustedes pueden comprar Sí. muchas lámparas rojas, pero en la noche ustedes se acuestan con el celular, lo tienen abierto hasta las 12 de la noche o el televisor. Amores, ya ahí el ritmo circadiano se ha descompuesto totalmente y no les va a ayudar. El sistema simpático, el sistema nervioso simpático estará activo y no habrá melatonina por ninguna parte. ¿Qué les podemos decir? Háganlo progresivamente entonces, porque ya les hemos dado tantos y hemos hablado tanto de esto, pero si te cuesta muchísimo, entonces empieza por pasos pequeños. Por ejemplo, activa el modo nocturno o filtro de luz azul, porque eso va a reducir la emisión de luz azul que suprime la melatonina y va a alterar el ciclo circadiano, el ritmo circadiano. Entonces, actívalo 1 o 2 horas antes de dormir para que cuando tú veas el celular, al menos ese foco de luz sea menos. Sí, porque entonces apagamos toda la casa, las luces, pero encendemos el celular. No estamos No haciendo estamos, nada. no estamos logrando el objetivo, ¿no? Bueno, nos estamos engañando Sí, y el cerebro está recibiendo la luz del celular. sí. También pueden colocar el modo no molestar o no activo, modo avión. Evita interrupciones por notificaciones o llamadas en la noche, porque eso también te va a alterar y te va a activar el sistema nervioso simpático. Si necesitas el celular por alguna emergencia, configura esas excepciones para contactos importantes y colócalo en vibrador, ¿ok? Esos serán excepciones o momentos de la vida específicos, pero no crees ese código de todas las noches tener el teléfono así por mucho tiempo. Y usa el celular solo para actividades relajantes en la noche, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que nosotros damos estas clases nocturnas los lunes. Es una excepción. Son nuestras noches de trasnocho, porque luego de nosotros viene nuestra querida compañera Karen con el programa en inglés. Claro, Entonces, hoy no lo tiene el miércoles. lo tiene el miércoles, pero nosotros tratamos de que todo el resto del ambiente, inclusive con el té, nosotros nos relajamos y nosotros no tenemos este problema porque el resto de noches nosotros dormimos súper relajados. Pero en el caso de ustedes, por favor, que están luchando con ese insomnio crónico, háganlo así. Y en la noche, ¿saben para qué pueden usar el celular? Ustedes lo colocan en una parte de la casita y ponen el audio de la T5P, ese audio que tienen los miembros del canal de Vimes Live, que lo tienen disponible para sanar la parte emocional que produce insomnio. Entonces, yo lo hago de esta manera. Yo dejo el celular aquí afuera y me coloco los audífonos inalámbricos y escucho con una luz tenue el audio. Así hago también con el audio de día, por ejemplo, el audio que estamos escuchando ahorita, los que estamos en el curso de programación neurolingüística, comunicación asertiva, a distancia del celular. No es necesario tener siempre el celular en la mano, ¿ok? O para escuchar los audios de sonido de la naturaleza que estamos Compartiendo. compartiendo. Evita redes sociales en la noche, eso está más de más decirlo, amores, porque esas son adictivas. Algunas Sí, están hechas para que nosotros no nos despeguemos de allí, vemos un chiste, vemos el otro, vemos la otra noticia, la otra información, y ahí la gente sigue. Redes sociales en la noche, no coloquen una hora, coloquen, a eso sí, colóquenle una alarma para que ustedes se desconecten completamente de esto. Coloquen el guiñito si ya están haciendo todo esto que le estamos diciendo. Vayan anotándolo y coloquen el checklist de que sí lo están haciendo. Y coloca el celular lejos de la cama, porque si no, cuando te levantas, porque te dieron ganas de orinar, agarras el celular y si tienes la tentación de mirar el celular, porque imagínate, la amiga que está preguntando esto es que dice que no puede todavía sacar el celular del cuarto.
Quiere decir que está acostumbrada a tomarlo. Es dependencia. Otra de las muchachas dijo, yo lo miro cuando voy a orinar. Y ya dijimos en los programas anteriores que eso no, por eso recomendamos las bombillas de luz roja. Y si lo usas como alarma, eso también te va a obligar a levantarte para apagarla. Entonces, es bueno fuera de la habitación, porque si escuchas la alarma en la sala, ah, qué rico, te toca pararte de la cama y ahí ya decimos en Venezuela, espabilamos. Entonces sería bueno sacarlo de la habitación por eso. Si necesitas una transición, prueba a reducir el tiempo de uso del celular por la noche y ve apagándolo y sacándolo del cuarto 15 minutos. Por ejemplo, tú dices, hoy lo voy a sacar 15 minutos antes. Si Ah, siempre lo tengo hasta las 11, bueno, hoy a las 10:45 lo apago y lo saco. correcto. Y ahí vas haciendo como pasos progresivos y O sea, un paso a la vez, un pequeño eso paso a la es. vez, porque la suma de muchos pasos Ujú, te va a permitir llegar lejos. Uno no ha hecho una carrera cuando empezó a caminar, ujú. pero sí llegó a caminar. Entonces, en el caso de este tipo de, recuerden que en el campo emocional, en el campo del crecimiento personal, en ese desarrollo como individuos, requerimos dar pequeños pasos, porque es una muestra de respeto hacia nosotros. Y cuando lo empezamos a hacer de esa forma, logramos más que cuando intentamos dar un gran brinco al vacío. Sí, Queremos dar pequeños pasos que contribuyan a crear esa confianza en un proceso. exacto. Cuando yo doy esos pequeños pasos, creo una confianza en ese proceso y sigo dentro de él. Y creo que otra de las ideas muy buenas, y creo que fue una pregunta, ¿verdad? Ajá, ¿de qué vas a hablar? De A ver. los ejercicios, Sí, hacer. amor, muy bueno que hables de eso porque preguntaron si es bueno hacer pilates, estiramientos, a Mm, qué hora sería mejor hacerlo. Es bueno sí, hacer sí, esa es que explicación. nos ayuda a conciliar el sueño. Sí, sí es bueno hacer ejercicio suave, como pilates, algunos practican de ese tipo yoga, pues. ¿Qué es Estiramiento. estiramiento? Lo que ocurre es que cuando usamos la palabra yoga lo asociamos solo con esa tendencia en ese tipo de Rutina. rutina, para no usar otro término que tache una rutina que es aceptable para otros. Exacto, cualquiera puede decidir cómo Cualquiera hacer. decide cómo hacerlo, pero es un estiramiento. Ayuda a conciliar el sueño profundo, siempre y cuando sea una rutina relajante y no intensa. Y se puede hacer antes de dormir, que no sea intensa. Sí, es Ujú, súper rico. Nosotros lo hemos hecho ujú. súper rico, pero con plena atención. Recuerden esto. Yo creo que la plena atención hasta cuando yo me estoy tomando el té, eso lo hablaba hoy con una persona y le explicaba eso. La plena atención cuando yo estoy haciendo algo, si yo me estoy tomando este té, pero estoy angustiado, esto no me va a ayudar a nada. Pero yo estoy aquí tomándolo y estoy saboreando, estoy respirando. Exactamente. Estoy en mi momento. Cuando haga los estiramientos, igual. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, de pilates suave antes de dormir. Reduce la tensión muscular, Ujú. reduce el estrés, activa el sistema parasimpático, que es el que induce a la relajación. Ayuda a calmar la mente y mejorar la respiración. Disminuye esa rigidez corporal que de pronto en la noche causa molestia. La pregunta es, ¿a qué hora es mejor hacer estos pilates para dormir bien? Bueno, 1 hora y media antes de dormir, 30 o 90 minutos antes, y lo puedes combinar con respiración profunda. En vez de estar en el celular, Sí, ay, qué en vez delicia. de estar ahí, haces, practicas, te estiras. Ahí están comentando, mira, Sí, aquí ahorita estoy vamos a leer los leyendo, ya vamos comentarios. a leer. Te estiras, pero con la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es tan efectiva en todos los niveles,
en muchos momentos donde necesitamos tener concentración y ese respeto. Practícala con los pilates. Lo que hay que evitar es ejercicios que sean intensos, al menos 2 o 3 horas antes de acostarte, porque el organismo se activa, puede elevar es la adrenalina y Exactamente. esto choca con el sueño, si queremos conciliar el sueño. Si lo haces en la tarde, 4 o 6 de la tarde, un ejercicio más dinámico puede ser beneficioso para regular el ritmo circadiano. Una recomendación, una rutina de pilates combinada con respiración diafragmática, estiramiento, Me provocó, que pues. sean lentos, mire, es perfecta para preparar el cuerpo y la mente para un sueño profundo. Así es. Nosotros estamos aquí a la orilla de la playa y a veces lo hemos hecho y vamos y caminamos por la playa. Llegamos, ya cuando venimos, venimos bostezando. Sí, no necesitamos Ya más venimos nada. súper relajados, que caemos, Sí, que creemos, bueno, caemos hasta, no hasta el día siguiente, queremos seguir, seguir, sí. porque el cuerpo realmente lo pide y te pide esa relajación. Qué rico, vale, todo lo que hemos podido compartir hoy con la Sí, audiencia. Mira, aquí Edilma como que leyó el pensamiento de Vimes Live. Mira, a Edilma, ver, van a hablar de qué comer en las tardes. Edilma, ya tenemos el programa armado porque les vamos a dar 3 recetas para la cena, porque eso es algo que preguntan mucho. Pero es que ustedes dicen que si comemos carbohidrato en la noche no dormimos, que no le pongamos azúcar, pero no sabemos ni qué es lo que se puede comer. Entonces nos acostamos sin comer, jamás hagan eso. No estamos diciendo eso. Entonces, así como les hicimos los 2 programas de las bebidas, que por cierto me han preguntado, Mercy, ¿por qué hablas de que la flor de Jamaica o hibisco está allí entre las bebidas que podemos tomar en la mañana y que nos van a ayudar a dormir? Me pareció que esa pregunta fue muy buena también, porque amor, es el hibisco o lo que conocemos nosotros como flor de Jamaica, tiene propiedades que ayudan en muchísimos aspectos al organismo, sí. logrando que hormonalmente estemos activos con las hormonas que corresponden para el día y en la noche permite una circulación sanguínea que es la que necesitamos exactamente para dormir. Entonces, por eso se colocó el té de flor de Jamaica como una infusión importantísima para agregar en nuestro día a día, pero pusimos allí la aclaratoria de que se debe tomar es en la mañana, en el día, no para la noche, ¿ok? Porque activa la circulación mucho y otras cosas que se explican allí en el video, lo pueden ver. Hay una pregunta, bueno, entonces para que Dilma sepa eso, que si vamos a darle Sí, una viene, viene, receta. viene. Y Beirita dice que ella apaga el celular temprano y lo guarda en una caja debajo de la cama, lo prende de nuevo después de hacer su rutina de las mañanas, meditación, respiración, ejercicio. Muy bien, y sus 2 vasos de agua. De todas maneras, Beira, recuerda que hablábamos también del Wi-Fi, ¿no, mi amor? Yo sé que vives con tu esposo y también con otros familiares allí en casa y quién sabe ellos hasta qué horas utilicen el Wi-Fi, pero si el Wi-Fi está activo y no lo apagan para que toda la casa quede desactiva del Wi-Fi, aparte de los Wi-Fi de los vecinos que se entrecruzan por nuestras casitas, entonces por eso es que también es bueno que lo podamos sacar de la habitación. Sé que para ti pues sería ocupar a otra persona para que te lo pasara en la mañana, todo eso lo entiendo. Si no te está afectando el sueño, Beira, hasta los momentos y sientes que puedes dormir profundamente, que es lo que tengo entendido, entonces está bien así como lo estás haciendo. Ok, amor hermoso. Pero tú lo puedes colocar ahora en modo avión también. ¿Vale? Excelente. Muy bien. Eso en cuanto a lo que nos están diciendo. Dice nuestra querida amiga Edilma, ya no tengo TV en el cuarto y no entiendo su se apagas. Creo que apaga por completo el celular. Creo que eso es posito. ¿Ok? Excelente como lo están haciendo, amores, siguiendo las sugerencias que hemos dado.
También nos preguntaron que si alguien toma café durante el día porque aún así tiene sueño, que porque es que se habla tanto de la cafeína y el tema del sueño profundo. Hay gente que dice eso es mentira. Hemos escuchado mucho eso, ¿verdad? No, eso es mentira. Yo tomo café y igualito vivo con sueño todo el día. ¿Por qué ocurre esto? Miren, amores, hay varias razones por las cuales esto ocurre. Vamos a incluir aquí no solamente la cafeína, sino también el vino, porque una amiga de Italia nos preguntaba eso, que a veces allá algunos dicen que el vino los ayuda a tener sueño profundo, pero que de repente el vino ya no cumple ese efecto. En ciertas edades ya no les sirve y llega el insomnio. La razón es por la siguiente, la tolerancia. Por ejemplo, la tolerancia a la cafeína. Si consumes café con frecuencia, tu cuerpo puede volverse menos sensible a sus efectos estimulantes. O sea, que tomes o no tomes, hay gente que toma café como agua, Ajá. 3 veces en la mañana, 3 veces en la tarde, y una amiga nos dijo, no sé qué voy a hacer, está en el chat, ella misma hizo la pregunta, no sé qué hacer porque a las 6, 7 de la noche estoy tomando café y no duermo ni un instante durante toda la noche y no sé cómo dejarlo. Intolerancia a la cafeína para unos, pero a otros les sigue afectando la cafeína en la noche. Si consumes café con frecuencia y tienes somnolencia durante el día, quiere decir que ya el café no te despierta como antes. Estás tomando mucho. Sus efectos estimulantes ya no te están haciendo efecto. La segunda razón es porque hay un efecto rebote de la cafeína y del alcohol. La cafeína bloquea la adenosina, que es la sustancia que nos da sueño. Pero cuando su efecto desaparece, la adenosina se libera de golpe y genera un bajón de energía y da esa sensación de sueño. Entonces, imagínense, viene ahora es un efecto contrario. Por eso toman café y sienten somnolencia. Allí ya es tema de la adenosina que se está liberando de golpe y genera en ti ese bajón de energía. Esto suele ocurrir unas horas después de tomar café. Y recuerden que no solamente es el café, también está el famoso mate que se consume mucho aquí en el sur de, de América, en Argentina, nuestros amigos de Chile, Chile y de Argentina que están aquí, Uruguay. uruguayos aman el mate, tiene el mismo efecto que tomar café. Y también, si esto está ocurriendo, toman café y siguen con somnolencia, ya vimos en los programas anteriores que tienen que saber si hay falta de sueño acumulado. Si has dormido mal varios días, el café no sustituye el descanso real. Porque tomes café no quiere decir que te vas a mantener ahora despierto. Entonces tu cuerpo sigue pidiendo que duermas, aunque consumas cafeína. Y además cada cuerpo responde de una manera diferente a la cafeína. Algunas personas tienen una genética que metaboliza muy rápido la cafeína, por lo que su efecto pues dura poquito, pero otros pueden sentir cansancio en lugar de energía, ya que la cafeína puede afectar los niveles de azúcar en sangre. Ojo con eso y causa fatiga. Recuerden que hemos hablado de los niveles de azúcar en la sangre. Esto siempre va a afectar nuestro sistema nervioso simpático. Si lo activamos con cafeína y con azúcar, amores, entonces nuestra sangre recibe ese nivel de azúcar y causa fatiga y no nos deja descansar. Entonces evita el café en exceso, prueba con infusiones naturales como las que te estamos enseñando aquí en Bimes Live. El té verde, recuerden que también contiene cafeína. Entonces, ojo con eso. Hagan sus investigaciones. Duerman bien para no depender de la cafeína. Sigan todos los tips que les hemos compartido. Ya son 3 programas completos con este tema. Y coman bien, les vamos a dar esas recetas que por ahí Edilma nos está diciendo. Ya las tenemos listas para grabar el programa y compartírselo. Recuerden que la hidratación diaria es clave para dormir profundo. Si ustedes no se están tomando los vasos de agua reglamentarios durante el día, entonces es probable que no estén bien hidratados y por eso su descanso no sea profundo.
Si no comen bien y no se mantienen hidratados, va a haber bajones de energía en la noche, ¿ok? Y durante el día. Si el café da sueño en lugar de energía, probar tomarlo con proteínas, con grasas saludables como leche entera, los que tienen la bendición de tener vaquitas cerca. Aquí nosotros no tenemos ese privilegio, aquí todo es leche de larga duración, mis amores. Entonces, aprovechen los que tienen ese privilegio, háganlo. A mí me recomendaron la leche, pero que no fuera de esta de larga duración y aquí no la tengo. Así que médicamente me dijeron que eso me iba muy bien para mi tratamiento hormonal, pero por los momentos no. Y así van a evitar la caída de glucosa. ¿Ok? Es importantísimo que ustedes tomen en Creo, cuenta todos estos creo puntos. que en todo este tema del sueño es importantísimo que uno se haga responsable, Mm, que uno se ocupe, ¿no? Porque recuerden que en la medida que nosotros nos ocupamos como adultos, empezamos a mandarle la señal correcta al inconsciente, porque no podemos descartar, aunque estamos hablando de un tema de sueño, de unos test que sean adecuados, de la luz, tenemos que ocuparnos, porque cuando nos ocupamos le estamos diciendo al inconsciente, si venimos de la herida de la infancia, del abandono, de la humillación, o la injusticia, del rechazo, o sea, estamos diciendo, yo estoy mostrándome respeto, yo me estoy atendiendo, no me estoy abandonando, me responsabilizo de mí. Esas afirmaciones que debemos hacer para poder avanzar, crecer en el campo emocional, van a estar más acompañadas de pequeñas acciones cuando me ocupo. Y cuando nos empezamos a ocupar en estas cosas que parecen insignificantes, luego cuando vamos a atender una emoción, vamos a gestionar una situación emocional, podemos ocuparnos con con mejores resultados, ¿no? excelente. Porque es un ejercicio, es Sí. una dinámica. Por eso es que hay personas que entran a estos en vivo y toman nota y ven el programa de nuevo y nos escriben. Es increíble la cantidad de comentarios que nos hacen llegar. Alejandro, Merce, mira, me funcionó. En estos días nos escribieron, creo que fue en el en vivo anterior. Sí, Yolanda y otras que están aquí que comentan, me está funcionando. Hoy mismo una persona que atendí en línea me comentó, mira, me está funcionando, me siento diferente, lo que he venido haciendo en terapia, me siento distinta. Es otra cosa. Cuando nos ocupamos. ujú. Así que yo los animo y los felicito a los que están aquí en vivo, que están comentando. Hay varios comentarios. Sí, ya vamos a leerlos. Sí, entonces quiero que se lleven esta reflexión. Debemos ocuparnos Sí. de nosotros por respeto, por amor propio. Cuando lo hacemos, salimos del estado de la víctima. Queremos salir de ese estado. Queremos es ocuparnos para crecer. Excelente. Bueno, bienvenida mi querida Inés Tejada. Ella dice, yo apago el celular 1 hora antes de acostarme. Yo no puedo tomar café de noche, me altera el sueño. Excelente, Inés, eso es conocerte. El autoconocimiento es riquísimo porque ya sabemos qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Sí, Ya tenemos ese código alimentado de que en la noche el café nos quita el sueño, entonces no nos compliquemos la existencia. correcto. Lo estás haciendo muy bien. Si te vas a la camita tranquila y sin tomarte un té relajante, pues no te lo tomes, pero si quieres probar alguno de los té que hemos recomendado, yo definitivamente no puedo tomar té relajante porque duermo mucho y muy profundo. Entonces, no puedo tomar té relajante, pero a quienes están en este proceso del insomnio y quienes nos han escrito con insomnio crónico, pruébenlo porque les va a funcionar. Tenemos participantes que esta semana nos han dicho que el té de banana ha sido para ellos Fabuloso. fabuloso. La segunda, Mercedes Vázquez dice, en mi casa tengo apagado el del Wi-Fi en la noche, pero todavía me salen como 5 redes conectadas de los vecinos. Entonces, ¿cómo puede hacer? No puedes hacer nada, amor, pero sencillamente saca el celular de la habitación
y ya con eso es suficiente para ti, porque no podemos decirle a los vecinos que apaguen Claro, el hay wifi. otras opciones que de pronto puedes optar, pero serían ya extremas. Sí, Una de ellas sería, hay algunas corta. cortinas Ajá, que vienen con un aislante estela lumínica. O sea, exactamente. repele el sol, pero trae como una capa, en algunos países la venden, Ujú. para evitar esa, que Es entre señal, que entre esa la señal. señal, ¿no? Que es una señal, una frecuencia baja, pero entra a otra casa. Puedes averiguar eso. Puedes En averiguarlo en el tu curso de país, Netra vamos a hablar en detalle de de todas todo estas ese cosas, tema, de sí. todos esos temas. Muy bien. Por aquí dice también Edilma, ¿qué dicen del kefir? Tema para Netra. En Netra rico porque vamos a hacer sesiones de recetas. Entonces, aparte de los programas que vamos a compartir de recetas, ustedes tendrán también la oportunidad de compartirnos sus recetas, las que participen en ese curso que va a estar emocionante. Bienvenida, Arelis, qué rico tenerte aquí. Dice, si no tomo café en la mañana, no me despierto totalmente. Solo lo tomo en mañana y también a las 3 p.m. solamente. Arelis, si esto no te afecta el sueño, de hecho, el café en la mañana. El café tiene muchísimas propiedades y una taza diaria tiene una gran cantidad de beneficios. Esto es tema para el curso de los neurotransmisores. Se llama Netra. Cuando yo hablo Netra, es el curso de neurotransmisores y hormonas que vamos a dar dentro de poco. Entonces es muy, muy bueno que tomemos una tacita de café o aquellos que no toman todos los días, que sepan que el día que se toman su tacita de café está bien. Pero vamos a hablar detalles importantísimos de aquellos que dicen, si no tomo café, me da dolor de cabeza. De Sí. eso también vamos a hablar en el curso de Netra, así que atentos con eso. Y a las 3 de la tarde, Arely, si no te quita el sueño, está muy bien, pero los que nos han hablado de insomnio crónico han dejado el café en la tarde y han agregado es una taza de té, les ha ido Maravilloso. estupendo, ¿ok? Estamos hablando de los que tienen insomnio. Cada caso es diferente, no Sí, podemos señor. establecer una norma, pero Ujú, tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo. ujú. La pregunta de Beira es buenísima también, todavía me da tiempo para responderla. Tú me haces señas cuando ya no tengamos más A tiempo. ver, Por eso es que hicimos hoy el programa más temprano, porque esto siempre se alarga, amor. ¿Por qué colocas bicarbonato y vinagre al cambur que utilizas para el té? Excelente pregunta, Beira, porque esa es la única manera conocida hasta los momentos para quitar los pesticidas que le echan a las frutas y a las verduras si no son orgánicas. Si en tu localidad tienes la posibilidad de comprar orgánico, excelente. Si no, entonces tú agarras el bicarbonato y el vinagre tal como lo vemos allí en el video del té de banano y con 15 minutitos, 10 minutos que lo dejen, de 10 a 15 minutos, ese pesticida, claro, y todo ese primero lo veneno, lavamos bien con jabón por líquido, supuesto, sí, lavas bien en la conchita de jabón líquido, lo enjuagas bien. y luego lo expones al bicarbonato con vinagre, ¿ok? Es por eso que lo hacemos de esa manera. Luego sencillamente con agua filtrada lo puedes enjuagar y luego procedes a utilizarlo para no solo el cambur, cualquier verdura, hortaliza que vayas a utilizar, hacerle este proceso es maravilloso. María Tavera dice que la cortina aluminizada, pero son especiales, ¿no? No, no es Sí, cualquiera no aluminizada. es cualquiera, sí, es Ujú, una que viene especial para eso. muy bien. No sabía que la flor de Jamaica se tomara en la mañana. Lo voy a probar para ver cómo me va. Sí, Arely, es bastante bueno y tiene muchas propiedades. Vamos a dejarles, ¿dónde vas a compartir el enlace de los té? En la Este, descripción, ¿verdad? sí, pero ya ese se comparte mañana, pero Mañana. podemos pasarlo Ujú. en este momento para que puedan verlo al terminar el De programa. hecho, está en la lista, en la playlist de insomnio de Vimes Live, o también van a la playlist que dicen té o infusión o recetas, nutrición. ¿Puedes Listo. pasar el enlace de la playlist, mi amor, Esta, por favor? recetas y nutrición. Recetas y nutrición, ahí están los dos que hemos hecho hasta ahora.
Eso es un estreno de Vimes Live que como viene Netra, que tiene que ver con alimentación para nutrir nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas, entonces decidimos hacer esta serie aquí en Vimes Live, ¿ok? Entonces ahí está Arelis y para todos, ahí están las contraindicaciones, las propiedades en la descripción del video, ¿ok? Así ustedes van más que seguros al consumir cualquiera de estos té, porque no se pueden tomar cuando se están tomando algunos medicamentos específicos y ahí se explica, ¿ok? Aunque es natural, no todo lo natural es beneficioso para todos. Muy bien, por aquí dice, buenas noches, no tomo café, me da acidez. El teléfono lo pongo en modo ahorro de energía y lo meto en una gaveta. Muy bien, mi amor. Si no te ha causado mayores molestias, lo sigues haciendo así. Buenas noches para todos, Heidi. Bienvenida, mi amor. Beira, estamos a la orden. Excelente. Como miembro, Beira, tienes atención inmediata de parte de Bimes Live. Cuando tengas preguntas, tú sabes que por privado no la haces. Y porque a diferencia de tus compañeros que están en otros países, ellos comentan en los videos por YouTube, en los videos privados, pero tú los estás viendo por Telegram, entonces tú nos puedes hacer las preguntas a nosotros por privado. Y de hecho en Telegram también puede comentar, ¿no? Sí. Cualquiera puede, los miembros de Venezuela podrán comentar por allí. Así que estamos a tu orden. Cuando tengas preguntas como estas, por ser miembros del canal, Y es puedes hacer. importante, antes que sigas leyendo allí, Ujú. que los que no han entrado a las membresías todavía, si tú te conviertes en miembro de nuestro canal en la membresía Inner Circle, en un botoncito que está por aquí, tú le das allí unirme y vas Así a tenemos. hacerte miembro de nuestro canal con la membresía Inner Circle. ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? En abril vamos a tener un seminario de los roles familiares Totalmente gratis para los para miembros. los que están dentro de las membresías. Así que si no eres miembro aún de nuestro canal, hazte ya miembro activo en la membresía Inner Circle. Así que Beira, entraste a buen tiempo, a buena Entraste a hora. buena hora y toda la gente que está en Venezuela también puede proponerse a entrar para que disfrute de este seminario Roles Familiares, que va a ser el seminario del mes de abril. Maravilloso. Y por aquí sigue diciendo, me encanta el chocolate amargo. ¿Hasta qué hora lo debería tomar para que no me altere el sueño? Amor, deberías probar, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente. Yo no puedo tomar chocolate en las tardes, porque eso sí me pone súper activa. Ahora, si me tomo algo, un postre con stevia de chocolate al 80%, recuerden que tiene que tener cacao al 80% o más. Aquí conseguimos cacao al 100% en polvo para hacer nuestros postres. Eso es maravilloso. Conseguimos la stevia ya pulverizada. Y la stevia cuando la mezclas con chocolate no sabe a nada, solo a dulce. Más bien hay que tener cuidado porque la stevia es 100 veces más dulce que el azúcar normal o que el azúcar blanca. Esa no es azúcar normal, es azúcar blanca, un ultra procesado. Entonces tienes que ir probando, cariño, qué es bueno para ti. Para mí es bueno el chocolate o un postrecito o una tacita cuando voy a hacer ejercicio luego, porque Claro. sé que voy a quemar todo eso. Cuando vamos a caminar a la playa, nosotros podemos darnos ese gusto. Aquí conseguimos, venden unas pelotitas de chocolate amargo y adentro le colocan uva pasa o cambur deshidratado. Ese no lo comemos es en la mañana. Pero cuando es en la tarde que hacemos una tacita de chocolate amargo al 100% con un poquito de stevia, es porque vamos a hacer una ruta de 2 horas de caminata En la playa. y llegamos relajados, eso no nos quita el sueño, ¿ok? Entonces, depende mucho de cada uno, debes ir probando, pero después de las 4 de la tarde yo no lo recomendaría. En términos generales, eso es lo que le decimos a la mayoría.
Muy bien, Irlencita dice, no estoy comentando, pero sí estoy escuchando. Excelente, Irlen. Bienvenida, Irene, Bienvenida, mi bienvenida. amor, qué rico. Y Está, Glenda, está y allí. Irlene está ahorita en el proceso de la casa, del alquiler, de todo eso, entonces entendemos. Dijo que acababa de llegar de esas diligencias, esperamos que te esté yendo excelente, amor. Bienvenida, Glenda Smith, miembros de nuestro canal de Vimes Live. He escuchado que el té de cambur se puede hacer solo con la concha. ¿Esto es cierto? Sí, es con la concha, amor. Ahí les dejamos, Pero ella dice sin el cambur, se puede hacer sin solo. la banana. Ah, solo con la concha. Bueno, nosotros no lo hemos probado así, amor. Sí. Sería cuestión de probarlo. Puedes hacerlo así, probar si te relaja, pero Con el cambur le da el un sabor, el dulcito, muy dulcito del dulce. cambur, muy rico. Sí. Y la cuestión también es la cantidad de potasio. Sí, La cantidad de potasio que es la que en realidad hace que este ciclo sea tan efectivo y que la melatonina sea la protagonista en la noche, que se baje el cortisol, ¿ok? Ese de efecto todas relajante. maneras puedes probar, ¿no? Ujú. Puedes probar si lo haces con la pura concha y te funciona, rico. Beira está preguntando que dónde es que está el botoncito, Ale, El ¿dónde está el botón botón? está por aquí. Creo que tienen que ser, no, pero muy buena pregunta. Creo que tienen que cerrar el chat para que le aparezca el botón, porque si ustedes abren el chat donde estamos escribiendo todo, el botón no se Vamos ve, a ver, sí, sí, pero sí. ustedes cierran aquí, Ahí, aquí aquí hay tiene. una X, mira, donde yo les estoy señalando, hay una X. Unirse está ahí en negro. Ustedes Aquí. cierran aquí el chat y le va a aparecer por aquí el botón que dice unirse. Beira está echándonos broma. Lo que sí es que les comento que mientras tú compartes, por ejemplo, acabamos de compartir con ustedes el video de los té, de las infusiones. Ahí hay dos videos, ahí compartimos una lista. Comparte ese contenido. Hay mucha gente que necesita conocer de este tipo de contenido. Invítalos aquí al canal, porque mientras nosotros crecemos, podemos seguir compartiendo y podemos generar mayor bienestar. Llegamos a un mayor número de personas. Así que esto es un trabajo, esto es una labor que la hacemos juntos. Ujú. Nosotros generamos contenido, compartimos contenido valioso que ayuda a gestionar las emociones, ayuda a nuestra salud, nos ayuda a crecer, a interactuar, a enfrentarnos a la rutina de la vida que se lleva ahora. Entonces podemos compartir, es gratuito. Ujú. Mucha gente puede entrar al canal y ver el contenido de forma gratuita. Y quien decide hacerse miembro de nuestro canal, cuando comparan lo que van a pagar por las membresías con el contenido, el valor que van a recibir, no tiene comparación. Ujú. Inés, mi amor, está preguntando Inés que por qué se le activa la publicidad, porque para que no se te active tú tienes que comprar YouTube privado. ¿Cómo se llama ese YouTube? No sé cómo se llama ese YouTube. Sí, Tienes que siempre que estés en pagar. una sesión en vivo te va a aparecer la Sí. publicidad, Inés. Y en los programas de YouTube en términos generales te va a aparecer, tienes que comprar el YouTube Premium. Eso es con YouTube, no es con nosotros. Siempre se te va a activar tanto en los en vivo como en cualquier programa que estés viendo. Bueno, mis amores, qué rico que hemos podido llegar hasta el programa número 3 de Insomnio, 5 para los que son miembros del canal, porque ellos tienen dos programas en privado. Esos dos programas incluyen la causa emocional explicada del insomnio, por qué llegó a nuestra vida el insomnio y para qué, y tiene incluido un audio programante para el insomnio. Esto para los que son miembros de YouTube. Beira ya va a empezar a recibir todos esos beneficios progresivamente y todos aquellos que ingresen de Venezuela al canal y los que le den al Al botoncito botoncito que está aquí abajo. de unirse. No, lo que pasa es que como viene tanto contenido y nosotros hemos dado desde la abundancia porque nos hemos centrado en eso.
Así que en abril viene este seminario de los roles familiares. En mayo vamos a tener otro seminario. Cada mes vamos a compartir un seminario totalmente gratuito Sí, para los miembros del canal. Y además viene el programa de Netra. Si tú eres miembro activo del canal en la membresía Inner Circle, vas a poder obtener descuentos cuando se lance este programa de Netra, un programa totalmente nuevo, revisado, con un contenido maravilloso que va a contribuir a tu desarrollo personal, a tu salud, a la atención de este tema que es tan importante, de cómo nos alimentamos, sí. cómo las emociones se relacionan con lo que comemos, Ujú. lo que Y hacemos lo en que nuestro, comemos, cómo se relaciona con nuestra historia de vida. con la historia de Es vida. un círculo que si no nos descuidamos se hace vicioso. Sí, Entonces queremos entender muy bien ese tema. correcto. Gracias, amor, por recordar todos esos puntos que son tan importantes. Y seguiremos dándoles las recetas. Miren, queremos aclararles algo, amores. Muchas personas, miembros del canal, ellos obtienen los cursos de manera gratuita. Muchos no todos, como por ejemplo el de PNL. Pero el curso tiene un costo cuando van a recibir clases personalizadas y participación en el chat privado con los compañeros. Esa es la diferencia. ¿Por qué es que tienen un descuento? Porque al ingresar entran automáticamente a recibir ayuda personalizada en un chat privado y en conversatorios privados. ¿Ok? Aunque todos los miembros reciben los cursos de manera gratuita, no todos los que no se inscribieron en PNL no están recibiendo las clases privadas. ¿Ok? Allí es donde se plantean las preguntas, donde se hace terapia, donde se lleva a la práctica en el día a día lo que se está aprendiendo y se hace al lado de los compañeros de los cuales aprenderán muchísimo. Quería aclararles eso porque era una pregunta que nos habían planteado, ¿ok? Dice, el té de cambur es muy, no leo aquí. Muy bueno. Muy bueno. Una señora tenía una cistitis y se lo quitó todo el dolor. Tiene muchísimas propiedades allí. Muchísimo. Allí está en el programa que les compartimos. Bueno, mis amores, nos despedimos con todo el amor del mundo. El próximo lunes el tema va a ser muy interesante porque está relacionado con la posición en la que dormimos. Tendrá que ver con la salud, la posición en la que dormimos. Tendrá que ver con el insomnio, con el sueño profundo, con las fases del sueño para que se lleven a cabo todas. La próxima semana responderemos esa pregunta y las preguntas que hoy y todo, no, hoy no, que esta semana planteen en el chat. Les recuerdo, no colocamos hoy el enlace del canal para que entren en el canal Vamos a donde está la colocarlo. comunidad Vimes Live, Vamos a porque colocarlo antes de de despedirlo. despedirnos. ¿Por qué tienen que entrar allí, amores? Vamos a colocar. Porque allí hacemos las encuestas de cuál es el tema del mes. Ya la próxima semana cerramos el tema del insomnio. Y fíjense que se alargó porque ustedes hicieron preguntas buenísimas y varios lunes hemos tenido que responder las preguntas que ustedes plantearon. Entonces, ustedes allí en ese chat también plantean las preguntas porque, por ejemplo, mañana abrimos el chat para que planteen preguntas y comenten Ahí acerca del está. programa de hoy. Si no estás dentro de ese chat, ve e ingresa de una vez. Ahí Alejandro puso el enlace para que ustedes puedan ingresar. Hoy mismo nosotros le damos acceso. Y le voy a dar un desafío a todos los que están aquí, los que van a ver este programa en diferido. No sé qué va a hablar Alejandro, esto es algo que se le Vamos a ocurrió ahorita. invitar al canal, invita a otros, comparte este mismo en vivo que hoy Mm. tuvimos, compártelo con otras personas, porque cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores, ya prometimos, tenemos una gran sorpresa para nuestra comunidad,
para todos los que están aquí como suscriptores del canal. Tenemos una gran sorpresa para toda nuestra comunidad, pero vamos a compartir, vamos a invitar a nuestros amigos, familiares, contactos. Mira que hay un canal en YouTube que hay contenido valioso para la salud emocional, la salud integral, la nutrición, la salud mental. Es un equipo de profesionales que están trabajando para generar ese tipo de contenido y te puedes aprovechar, beneficiar de aprender. Así que vamos juntos, queremos seguir avanzando. Es solo agarrar y compartir un enlace de todos los contenidos que hay aquí en el canal. Busca el que crees que puede ayudar a ese amigo querido, a ese familiar, a ese conocido que está en otro país. Invítalo, mira, ve este programa y consigue este canal en YouTube y quiero compartirlo contigo. Te quiero dar este regalo. Entré a la cuenta para saber cuántos suscriptores tenemos, 2.441 exactamente. Entonces podemos todos desde hoy. Faltan 550. Exacto. 549. Vamos a invitar. ¿Sí? Vamos a ocuparnos 59. para llegar juntos a los 3.000 porque tendremos un en vivo especial con toda nuestra comunidad de una sorpresa que el equipo de Business Live viene desarrollando para todos ustedes. Exacto. Sin más que decir, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que cada vez que publiquemos algo nuevo, ustedes sean los primeros en acceder a esa información. Ustedes comentan por allí, nos preguntan que con todo el gusto y el amor les respondemos. Y por supuesto, las membresías están de lujo porque cada día son más los beneficios. Semanalmente estamos compartiendo cosas buenas y nuevas con la gente que está dentro de las membresías. En este momento, cuando termine el programa, voy al grupo de membresías para dar noticias nuevas por ese grupo. Esperamos que tengan una feliz noche, mis Feliz amores. noche, un Excelente abrazo. transmisión. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal.
para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.